Dios les continúe bendiciendo. Es un placer estar nuevamente por acá. Gracias al propósito de Dios. Cuando la pastora con mucha anticipación me escribió, hermano, puede estar el último domingo de este año. Claro, es un gozo, un privilegio cerrar ese ciclo de años con la escuela dominical y ser ese instrumento en las manos de Dios para exponer la palabra del Señor. Así es que estamos contentos, estamos gozosos y sé que usted también lo está porque aquí está el Señor. Y ese es el motivo siempre por el cual nos reunimos como hermanos. La Biblia nos muestra que nosotros somos el cuerpo, todos unidos como miembros formamos el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Y donde está el cuerpo está la cabeza. Eso es solamente en las películas de terror que salen los cuerpos sin cabeza. Pero esto no es una película de terror, esta es la realidad. Y la realidad es que estamos con la presencia del Señor. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Aleluya, glorificado sea el nombre de Jesús. Bien, amados, vamos a exponer un tema que Dios pone en nuestros corazones, pero también Dios, antes de compartir el tema que vamos a compartir, me pone en el corazón, en el espíritu, compartir una pequeña información que, si bien es cierto, no tiene nada que ver con el tema que vamos a exponer en esta mañana, pero sí tiene que ver con el espacio de exponer la palabra de Dios en este recinto, en este lugar. Y tiene que ver con algo que me llama la atención. Los gentiles, es decir, según la carta a los Efesios, son las personas que están en este mundo, que no tienen esperanza, que están sin Dios, que están en esta tierra, que no son hijos del reino, que no son hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, como andan, según la carta a los Efesios lo dicen, en la vanidad de su mente, como no tienen los principios de Dios, no tienen las leyes de Dios, no saben cómo funcionan los principios de protección de Dios, de la bendición de Dios, ellos aplican, sobre todo hoy 31 de diciembre, aplican algo que se llama agüero, o practican ciertas cosas para traer la buena suerte para el 2018. Tales cosas como lo siguiente: usted va a notar en muchos centros comerciales, permítame, y me bajo acá un poco, en los centros comerciales usted va a encontrar una sección de interiores donde están todos de amarillo. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué? Porque la tradición gentil enseña que si la persona se coloca sus interiores amarillos, sea hombre o mujer, entonces eso le va a servir para la buena suerte del próximo año, donde eso le va a llamar plata, dinero, porque el amarillo es símbolo de dinero. Ellos piensan así. Número 2, usted ve que también en el comercio por allí, usted ve que venden unas espigas como de trigo o algo así. ¿Sí? ¿Sí las he visto? Listo, ahorita que me monté, venía en el Transmetro, ya llevaban sus espiguitas. Ellos la colocan en la mesa en la noche, en la cena, qué sé yo. Y la idea de eso es atraer para el 2018 la suerte para que no falte el pan en la mesa. Número 3, pero ¿qué es la superstición? Eso es múltiple, eso no es una sola cosa. Cogen y comienzan a lavar la casa, hermano, desde el patio hacia afuera. Porque según la mentalidad que ellos manejan es: vamos a sacar la mala suerte, la saladera, y para que el 2018 nos coja, pero con buena bendición. ¿Qué quiere decir esto? Las personas funcionan por superstición, por cuestiones de estos principios, ¿verdad que sí? A ver, se me escapaba. Usted ve que en la noche cogen y, bueno, compran un gajo de uva, pero quedan 12. Y ponen 12 uvas en la mesa. Esa es la que me falta interpretar, pero bueno, ese 12 tiene que ver con que ellos dicen, la cuestión de la Biblia, son 12 uvas, pero lo que no interpreto o la explicación no la he recibido es para qué ponen 12 uvas. ¿12 qué? Gracias, vea, esa no me la sabía. Uno aprende, ve, esto es recíproco. Eso representan los 12 meses, vea cómo se lo sabe. Ok, entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con lo que Dios pone en mi corazón? De pronto alguien necesita esta explicación. Permítame, esto no lo estoy haciendo ni en burla ni en crítica. Dios me libre de eso. ¿Sabe que eso lo juzga Dios, el estar criticando a una persona? Usted, si vino esta mañana de visita, usted merece respeto. Y Dios a usted lo respeta como a nosotros nos respeta, ¿verdad? Pero mi función aquí, mi trabajo aquí, mi servicio aquí en esta mañana es exponer la palabra y explicar cómo es que funcionan los principios. ¿Será que todas estas cosas le sirven a una persona para recibir el 2018 con buena suerte? Bueno, permítame decepcionarle en la tradición, eso no sirve de nada. La Biblia enseña en el libro de Números que contra Israel no hay agüero.
Es más, cuando yo leo el libro de Deuteronomio, Dios hace una prohibición y le dice al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida de Canaán, le dice, no haya en ti quien practique adivinación, agorería, consulte muertos, etcétera, etcétera. Todas las ramificaciones del ocultismo, Dios la prohíbe el que el pueblo acceda a ella. Y la superstición, eso hace parte del ocultismo. Entonces usted me hará la pregunta, hermano, entonces ¿cómo funciona esto? ¿Con interiores amarillos? ¿Con 12 uvas? No, esto no funciona así. El secreto está en lo siguiente. Cuando yo me voy a los principios de bendición, ahora me voy a remitir a la Biblia. Escuche, me voy a basar en la Escritura. No me voy a basar en supersticiones. Si yo quiero que el 2018 comience para mi vida, para mi casa, con la protección de Dios y con la bendición de Dios, que Dios siempre de una u otra forma me provea para la mesa en el 2018, la Biblia enseña 3 principios para Dios hacer eso. Número 1, traer las ofrendas al altar. Número 2, traer los diezmos al altar. Número 3, traer las primicias. No voy a entrar tanto ahora en teología, pero si usted me revisa, el principio de la primicia lo practicó Abel, y Abel existió antes de los patriarcas, antes de la ley y antes de la gracia. O sea que cualquiera de estas 3 partes usted la quiere aplicar, listo. Es más, te lees Malaquías capítulo 3, versículo 8 en adelante, y dentro de esa información vas a encontrar algo sorprendente. Dios le habla a los líderes y les dice en esa época, porque habían cometido una falta. ¿Cuál era la falta? Le habían traído a Dios las malas ofrendas, y los sacerdotes que ministraban en el templo, muchos de ellos le estaban robando los diezmos y las ofrendas. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, por medio del pueblo, de los líderes, le dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y Dios lanza un reto. Escúcheme, esto lo dice Dios, esto no me lo estoy inventando Dios. Dios le dice a su pueblo, especialmente a los líderes que viven dentro del tabernáculo en esa época, les dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí y probadme en esto. ¿Sabe qué significa eso? Un reto. Dios está lanzando un reto. Y dice, probadme en esto. Si no abriré, escuche esto, ¿quién es el que abre? Dios. No abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros abundancia o bendición hasta que sobreabunde. Así es que funciona el principio de la bendición de Dios. Porque si una persona se pone el interior amarillo, lava la casa, las 12 uvas, la espiga, y le roba las diezmos, las ofrendas y no trae primicia, de nada le sirve. Expliqué esto para que usted entienda cómo funcionan los principios de Dios. Y algo que Dios me coloca a regalarle a usted es lo siguiente. Salmo capítulo 16. Si usted gusta, ubíquese conmigo en la Biblia para terminar este tip y entrar al tema que Dios nos va a traer en esta mañana. Pero es importante que algunos de ustedes, si no sabían esto, lo sepamos. Salmo capítulo 16. Otra cosa, mientras se ubiquen en el Salmo 16. Cuando hablamos de guerra espiritual, bueno, unos utilizan ese término, guerra espiritual. No hay nada malo en eso, no hay problema. Vamos a utilizar el término, guerra espiritual. ¿Sabe usted que hay una sola parte en la cual Dios toma una área de la guerra espiritual que no nos concierne a nosotros? Y es lo siguiente. En el mismo pasaje de Malaquías, capítulo 3, ahí dentro del versículo 10, 11, 12, por ahí búsquelo. Dios dice lo siguiente, que aparte de él abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde, Dios hace algo. Escuche, Dios dice, reprenderé por vosotros al devorador. O sea que esa es la única liberación que no hace la iglesia, esa la hace Dios. Pero ¿sabe cuándo la hace Dios? Cuando se traen los diezmos y las ofrendas y no se le roba a Dios. Puede usted ungir la casa como quiera, puedes sacar las 7 oraciones mágicas, pero si no diezma, no ofrenda, la atadura financiera no sale. Las deudas del otro año no se pagan, porque ese es un principio espiritual. Escuche, los pastores, los ungidos, los ministros, podemos orar por gente, por finanzas, pase acá adelante para que el 2018 Dios sobreabunde, sí, pero el texto dice claro, Dios dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Eso no lo puede hacer ningún predicador, eso lo tiene que hacer la persona cuando le trae a Dios la ofrenda, le trae el diezmo. Entonces Dios dice, bueno, déjame a mí ese devorador que yo lo reprendo, y sale porque sale. ¿Aló? ¿Está aquí o se me fue? Le vine a explicar cómo funciona esto en la Biblia. Así es que funciona esto. Por eso usted ve que hay pastores que oran y oran por el hermano y yo estoy orando por mí, me he hecho el aceite ungido, el de oliva, el de yoso, el que sea. Pero usted ve que no diezma, no ofrenda, revisa los libros de contabilidad y tiene un buen trabajo, no te lo pierdas. ¿Aló? Pero no, aparece en saldo rojo, ratero, perdón.
Estamos en estrato 5. ¿Cómo se dice aquí glamourmente ratero? ¿Ah? Ladrón. Listo, vamos a utilizar términos técnicos. Ladrón. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Por eso es que a veces cuando nos piden, hermano, ore por las finanzas. Si estoy frente a un hermano, siendo yo pastor, lo primero que digo es, búscame los libros de contabilidad. Aquí aparece 3 meses que no tengo ni una ofrenda, ni un diezmo. Entonces no puedo orar por ti. Porque para que Dios reprenda por ti al devorador, dice la Biblia, no decimos los ministros, dice la Biblia, tienes que traer los diezmos y las ofrendas. Ahora, el que no esté de acuerdo con esa doctrina, reclámesela a Dios, que fue el que hizo la Biblia, no yo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡A su nombre! Antes de leer el versículo del Salmo 16, ¿a cuántos le gusta la suerte? Sí, yo sé que me están mirando raro, correcto. La suerte desde el punto de vista, cómo la define el mundo, eso no funciona para nosotros. Porque para ellos suerte es un flechazo, algo que sucedió por suceder. Pero si bien es cierto, la Biblia utiliza el término suerte, pero en el contexto que lo vamos a leer, número 1 aplica a Dios y número 2 aplica al favor de Dios derramado sobre ti para que el propósito de la bendición de Dios se cumpla en ti. En ese sentido, la Biblia lo define como suerte. Y mire esta hermosa promesa que está aquí para aquellos que hoy cierran un ciclo y después de las horas, bueno, después que pasen, como dice el mundo secular, los pitos, se abre un nuevo ciclo de bendición para cada uno de ustedes. Salmo capítulo 16. Este versículo, cuando lo estudié, cuando lo leí, esto es una promesa maravillosa. Esto cambió mi perspectiva desde muchos puntos de vista. Salmo capítulo 16 dice el versículo 5. Jehová, ¿quién? Jehová, o sea, el yo soy, es la porción, la parte de mi herencia y de mi copa. Observe lo que viene a continuación. Tú, Jehová, el yo soy, sustentas, ¿qué? Dentro del contexto que acabo de explicar, el término suerte, ¿qué define tu suerte para el 2018? Lo que dije ahorita de superstición o la presencia de Dios sobre tu vida. La presencia de Dios sobre tu vida. Entonces, lo que se tiene que preocupar hoy las personas no es por lavar la casa, no es por tener 12 uvas en la mesa, no es por ponerle espiga, no es por lavar la casa, es por venir a congregarse y buscar de la bendición de Dios que está en este lugar. Como vino usted en esta mañana. Fíjese que hoy, bueno, se entiende, algunos han viajado a otras familias y esto. Pero hay quienes toman esta temporada para echarse unas vacaciones espirituales. ¿Cómo le parece? Y viajan a otras partes. Escuche, porque a Dios no se puede engañar. La Biblia sí enseña que la fe se puede fingir delante de los hombres, pero delante de Dios no. Algunos viajan no con el propósito de ir a visitar a sus familiares que están al otro lado, sino porque como allá está el pueblo, y allá está la fiesta, y allá está la pachanga, y allá no me va a ver nadie, entonces hacen planes de viajes para eso. Y quieren recibir el 2018 en esa condición. ¿Cómo le parece? Pero benditos sean ustedes, que aunque bueno, ustedes no han tocado viajar porque no tienen familia de fuera, usted ha decidido en esta mañana venir aquí. Y viene con la perspectiva puesta su fe, su confianza y su obediencia en el Señor que adoramos en esta mañana, en este lugar. Y a partir de que usted cruzó esa puerta y entró, usted ha comenzado a recibir lo que llama el Salmo 133, la bendición congregacional. ¿Cuántos pueden alzar su mano y recibir y decir, recibo la bendición congregacional? Eso está en el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y dice el versículo 3, porque allí donde están los hermanos juntos y en armonía, envía Jehová, bendición y vida eterna. Ok, ahora sí, ese es el pequeño tip que Dios me colocó a compartir. Sé que alguien necesitaba esa explicación y usted por eso también puede orientar a otras personas más, porque por eso es que tenemos la Biblia, la Escritura. Ella es lámpara a nuestros pies. Si alguien quiere aplicar los principios de bendición para el 2018, aquí están, facilito. Necesita la presencia de Dios y necesita traer para el Señor, no para los pastores, para el Señor, el diezmo, la ofrenda y la primicia. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento por su palabra?
Listo. Gloria a Jesús. Ahora sí, vamos a entrar al tema. Vámonos al Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Salmo capítulo 100. Ya se ha orado para que Dios nos utilice, para que la palabra corra y sea glorificada. Solo nos resta darle las gracias y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 100, versículo 4. Salmos capítulo 100, versículo 4. Dice así la poderosa y bendita palabra del Señor: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Compartamos sobre el tema una actitud de agradecimiento para nuestro Dios. Una actitud de agradecimiento para nuestro Dios. Okay. Cuando tú comienzas a analizar el Salmo, tú tienes que identificarte por qué el que escribió ese Salmo escribió esas palabras. El que escribió eso no lo escribió porque, bueno, no tenía más nada que hacer y se fue a un bosque, a una naturaleza, y lo primero que se le vino a la cabeza, eso anotó. No. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es la inspiración divina? Es la influencia que Dios trajo sobre la mente y la facultad de los hombres que Él capacitó para Él escribir los hechos tal cual como acontecieron y sucedieron. También implica colocar palabras o expresiones proféticas de parte de Dios, de tal manera que sea Dios el que responda. Por eso que escribieron estos, en este caso, salmistas. Es más, Jesús utilizó muchos de los salmos para aplicarlo a Él en cuanto a su vida ministerial y cotidiana que Él vivió. Y citó muchas partes de los salmos. Ok, el punto que le llevo es a que entienda lo siguiente. El salmista comienza diciendo en el versículo 4, entrad por ¿dónde? Escuche y lea bien como usted está leyendo bien, pero necesito que analice. Entrad por sus, no dice mis puertas. Se está refiriendo a las puertas ¿de quién? De Dios. ¿En qué estaba pensando o en qué fue inspirado el salmista para escribir las puertas de Dios? El salmista se estaba remontando en esa época a lo que se conoció en el desierto, que Dios mandó a construir y a diseñar como un templo portátil llamado el tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. O en su defecto, cuando ya el templo en la época de Salomón, que fue el hijo de David, construyó y diseñó el templo de Salomón, pero que es el templo de Dios. Pero para ser más preciso, el salmista se está dirigiendo a la casa de Dios, porque en esa época Dios habitaba en un lugar físico, estructural, llamado el templo, el santuario, la casa de Dios, templo de Jehová. Tenía muchos nombres en las escrituras. ¿Qué pasa? Si una persona quería traer una ofrenda, si una persona quería traer comunión hacia Dios, quería hacer un culto para Dios, tenía que dirigirse exclusivamente a ese lugar. Y ese lugar estaba ubicado solamente en Jerusalén, geográficamente hablando. Quiere decir que si alguno estaba en Galilea, estaba en Samaria o estaba fuera del mapa de Israel, cuando tendría que congregarse o tomar las fiestas sagradas, tenía que trasladarse exactamente a Jerusalén, porque allí Dios habitaba. ¿Me sigue la explicación, por favor? Ok, entonces el salmista está remitiéndose a ese punto, a esa escena en donde las personas tenían, para poder entrar a buscar a Dios, a presentarle una ofrenda, a recibir la bendición de Dios, tenían que entrar por el solo acceso que había a ese santuario, a ese lugar de Dios, que era una puerta. Cuando revisamos las medidas del tabernáculo, se medían antes por codos. Dice que tenía por allí aproximadamente unos 10 codos, aproximadamente entre 10 y 20 codos, pero lo que le quiero dar a entender es que la distancia de esa puerta era muy amplia, para Dios dar a entender que todo aquel en el pueblo que quisiera entrar al patio a traer su ofrenda, tenía solamente que tener la disposición. Dios no tenía restricciones, porque Dios es amplio. Por eso es que cuando el Señor habla de la casa del Padre, Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está hablando Jesús del ampliamiento que Él tiene para presentar la invitación a todo aquel que desee entrar a la casa del Padre, entendiendo que el mediador y el puente es Cristo, que es el que está dando la promesa. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 6,
6 Jesús dice, yo soy el camino. El contexto dice al Padre, yo soy la vida y yo soy la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el puente, el pontífice, el mediador. En otras palabras, eso es lo que quiere decir, es lo que entendemos hoy, que Él es el Papa original de la Biblia. Yo sé que eso sonó fuerte, pero eso es lo que enseña la Biblia. El Papa original es Jesús, porque Él es el puente. ¿Sabe qué significa pontífice? Eso viene del original de donde utilizó ese idioma, que significa puente. El puente entre Dios y los hombres no es el que está en Roma hoy en día, es Jesucristo. Y para ser pontífice, Jesús tuvo que entrar al Hades, tuvo que morir en una cruz y tuvo que resucitar al tercer día. Para que alguien se llame pontífice, tiene que reunir unos requisitos impresionantes, que ningún hombre lo ha podido reunir, solamente Jesucristo. Y tiene que haber preexistido con el Padre antes de ser encarnado. Esa es una de las condiciones. Pero bueno, eso se estudia en cristología. Pero lo que sí podemos en este momento es exaltar, darle un aplauso, glorificar a nuestro Papa, que es Cristo Jesús. Él es el puente, Él es el pontífice entre Dios y los hombres. Ok, sigamos. Entonces el salmista está hablando de algo importante. Y es que cuando alguien quería venir a la casa de Dios, al lugar de Dios, a un encuentro con Dios, no podía venir de cualquier manera en su actitud. No sé si a usted le ha pasado esto. Algunos desde acá se les expresa y le dice a usted, siéntase como en su casa. ¿Alguna vez ha recibido esa expresión? Ok, eso tiene dos aplicaciones, una buena y una regular. Buena cuando se dice en el buen sentido de la palabra. Pero si analizamos, no en todos los hogares hay felicidad, no en todos los hogares hay comodidad, no en todos los hogares hay felicidad. Entonces, si yo le digo a una persona y él malinterpreta la expresión, porque no hay nada malo en decir eso, pero la persona malinterpreta mal la expresión y dice, que me sienta como en mi casa, pero es que yo en mi casa ando amargado, ando mal geniado, tengo problemas, tengo esto, entonces dice, entonces ¿para qué viene acá? ¿Cierto? Pero entonces lo que le puedo decir en esta mañana es, siéntase como en la casa de Dios, que es este lugar, casa de Dios y puertas del cielo. Entonces el salmista dice, entrad por sus puertas. El salmista está entendiendo algo, y es que para entrar a buscar de Dios, para entrar a relacionarse con Dios, para entrar a recibir de la presencia de Dios, no se puede entrar de cualquier manera. Me explico. Cuando usted va a una invitación, a esta época que hubo mucho grado y toda esta situación, ¿será que tú te vas a presentar, varón, con una camisilla con la que estás en tu casa, con unas chancleticas que es la que andas en tu casa, y con una pantalonetica te vas a presentar en esa fiesta así? No, ¿verdad que no? Porque usted se va a vestir de acuerdo a la ocasión. ¿Es así o no es así? Ahora, si usted se va a entrevistar con el presidente, se va a entrevistar con el alcalde de Barranquilla, en una oficina, usted no va a ir de cualquier manera. Ok. Si eso lo aplicamos para los hombres, por ser autoridades, por ser importantes secularmente hablando, ¿cuánto más tener un encuentro y un acercamiento con el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cierto? Por eso muchos de ustedes han venido en esta mañana bien simpáticos, bien bonitos, porque lo hacemos para el Señor. Así es. No que esta es una casa de moda, no, sino que lo hacemos para el Señor. Ahora bien, el salmista entiende que al pasar la puerta, él no va a entrar a su casa. Él no va a entrar a la casa de un rey secular. Él no va a entrar a cualquier parte, él va a entrar a la casa donde Dios habita. Entonces, él dice y da este consejo, este mandamiento: entrad por sus puertas. ¿Con qué dice él? ¿Usted leyó bien? Claro, así es. Pero cuando digo leyó bien es, ¿usted está analizando lo que está leyendo? Nótate que el salmista no está diciendo, entra por sus puertas hablando palabras de gratitud. Eso no es lo que está diciendo el salmo. Porque algunos cuando leen ese salmo piensan es eso. Entonces yo debo entrar por la puerta y decir gracias, 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 y cumplo el salmo. No, el salmo no está diciendo eso. El salmo está utilizando una palabra que es interesante. Dice con acción. Y acción no solamente lo podemos limitar a una expresión verbal, lo tenemos que complementar con una actitud y una forma de ser completamente.
porque todo el que cruzaba el tabernáculo tenía que tener una mentalidad, y es de ser agradecido con aquel Dios que iba a adorar, aquel Dios que le iba a traer una ofrenda, aquel Dios que le iba a presentar una petición. La mentalidad que tenía que desarrollar dentro del pueblo, sea líder, sacerdote, lo que fuera, pero entrara por esa puerta, tenía que tener una mentalidad de acción de gracias. Ahora bien, muchas personas cuando se remontan a darle gracias a Dios, ellos piensan en los bienes materiales, en que el Señor los sanó. Es más, si les diera a ustedes el micrófono uno por uno de los que se congregan aquí, aún visitas que el Señor trajo en esta mañana, y yo le diera a usted el micrófono, pase acá y dé el testimonio de algo que Dios le haya hecho, yo sé que todos tendrían un testimonio o más de uno, ¿cierto que sí? Ok, pero hay algo que a mí me llamó la atención mientras estudiaba este tema, y es que cuando yo reviso la escritura y me voy a Apocalipsis capítulo 4, si usted desea búsquelo allí, me voy a Apocalipsis capítulo 4, la Biblia me muestra una escena, y es que Juan fue arrebatado al tercer cielo en el espíritu, y estando en el tercer cielo, escúcheme, él no estaba ahora en el tabernáculo, él no estaba en el templo en la tierra, él no estaba en Jerusalén, es más, no estaba en la isla de Patmos, el cuerpo sí, pero el espíritu no. Según la visión del capítulo 4 de Apocalipsis, ¿sabe a dónde llevó el Señor a Juan? Al tercer cielo, donde está el trono celestial del Padre. Escucha, nada más y nada menos que Juan fue transportado a lo que significaba el tabernáculo terrenal. Todo lo que tú revisas en la escritura, aceite, el incienso, precisamente hablando de incienso, las casas huelen a humo, el incienso, revisas todo esto era sombra, tipo y figura de lo que había de venir, y eso se cumple en Cristo y se cumple en el Espíritu Santo. Entonces, me explico, en la tierra había un templo que tenía tres partes básicas: el atrio o patio, lugar santo y lugar santísimo. Pero eso, cuando tú estudias la carta a los hebreos te interpreta que eso era una figura, era una sombra, era un tipo de lo que había de venir. ¿Y sabes a dónde se remonta el autor de la carta a los hebreos? Cuando tú estudias en el Nuevo Testamento la carta a los hebreos, tú vas a interpretar que ese tabernáculo que estaba en la tierra no era otra cosa que una pedagogía con plastilina, con muñeco para el pueblo de Israel, de explicarle qué era lo que iba a ser en el futuro la presencia del Padre. En otras palabras, a donde debía entrar el sumo sacerdote una vez al año era el lugar santísimo. ¿Sabes a dónde fue transportado Juan en el capítulo 4? Al lugar santísimo de la presencia literal de Dios. No sé si me está siguiendo. Fue transportado a la imagen original de lo que era el templo en la tierra. Eso es lo que está explicando la carta a los hebreos. Ahí es donde dice Jesús que entró como sumo sacerdote, no en el tabernáculo terrenal, eso es lo que explica el autor, no en el tabernáculo terrenal, sino que entró en el lugar santísimo de la presencia del Padre. Por eso Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Es más, lo dice, si quiere búsquelo, lo reto, Hebreos capítulo 8 versículo 1. ¿Sabe qué dice ahí el autor? El punto principal de lo que venimos diciendo es esto, lo define así, 2 puntos. ¿Sabe cuál es el punto principal de toda esa carta? Tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre. Eso es toda la discusión de la carta. A ver, ¿alguien encontró el texto para que lo lea literalmente? A ver, ¿quién me ayuda? Rapidito. ¿Lo está viendo? Ministro del verdadero tabernáculo, porque Moisés ministró en la figura, Cristo ministró en el original. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso al Señor por eso? ¡Aleluya! Ok, entonces Juan está en el lugar santísimo original del trono celestial, y Juan comienza a observar muchas cosas. Y dentro de eso que Juan comienza a observar, él tenía la orden. Lo puedes leer en el capítulo 1, por ahí entre el versículo 10 y 11. Capítulo 1, versículo 10 y 11. Vas a encontrar que la orden que Dios le dio a Juan fue: todo lo que veas, todo lo que escuches, todo lo que percibas aquí en el Espíritu, lo vas a escribir. Ok, entonces de lo que vio Juan y que está escribiendo, lo remito al punto que quiero traer a colación.
él ve 4 seres vivientes. ¿Cuántos seres ve? 4. Esos seres tenían unos aspectos de animales, otros de cara de hombre, etcétera. Porque eso es figurado, eso no es literal, ¿oyó? Eso es figurado. Pero bueno, he escuchado explicaciones, interpretaciones, qué significan esos 4 seres vivientes. Pero hay una regla de interpretación de oro. Y es la regla número 1 de hermenéutica. ¿Sabe cuál es? La Biblia se interpreta a sí misma y es su propio intérprete. ¿Por qué explico esto? Porque para atreverme a decir lo que voy a decir, le doy el sustento bíblico. Esos 4 seres vivientes que Juan está viendo representan nada más y nada menos que 4 querubines cerca al trono de Dios. ¿Cuál es la base de eso? Cuando tú te vas a Ezequiel capítulo 1, repito la cita, Ezequiel capítulo 1, esos 4 seres vivientes le fueron mostrados a Ezequiel en una figura en carro de fuego. Ahí está en la visión del capítulo 1 en el llamamiento. Pero cuando tú te vas al capítulo 10, ahí vas a encontrar la interpretación que el mismo Señor le dio a Ezequiel, que representan esos 4 seres vivientes y que son los mismos que aparecen en Apocalipsis capítulo 4. Para ser más preciso, los hermanos que ya tienen la Biblia abierta, ubícate en Ezequiel capítulo 10, versículo 20. ¿Quién me lo lee? ¿Qué dice? ¿Conoció que eran qué? Querubines. Entonces, ¿qué representan esos 4 seres vivientes de Apocalipsis 4? Querubines. Ahí le dejé todo el soporte bíblico, desmenúcelo, para que saque la conclusión de lo que le he dicho. Pero necesito avanzar, no me puedo quedar allí, permítame. Juan nota algo en esos 4 seres vivientes. Y es que cuando se va al acto de la exaltación, de la honra a Dios, Dios está sentado en su trono. Permítame, una silla desocupada, rapidito. Están prestos, gracias. Ahora te toca a mi hermanito buscar una silla allí. Observe, él es trasladado al tercer cielo, está un trono solo, ahí está sentado el Padre. Pero él nota lo siguiente, que cerca al trono hay 4 seres vivientes. Y alrededor del trono hay 24 ancianos. Y en cada trono de esos 24 ancianos tienen vestiduras, tienen coronas, pero están alrededor ¿de qué? Del trono central. Pero cerca al trono, él nota algo. Y es que esos 4 seres vivientes, dice, siempre que los 4 seres vivientes dan honra, gloria, acción de gracia al que vive por los siglos, dice que los 24 ancianos, voy a representar uno de ellos, dice que se levanta de su trono, hace esto, se postra, pero quita sus coronas y la tira delante del que está sentado en el trono. Pero hay algo que me llamó la atención ahí cuando estaba leyendo. Si usted estudia un poco de interpretación apocalíptica, usted va a encontrar que esos 24 ancianos representan la iglesia sumo sacerdotal redimida y arrebatada en la presencia de Dios, mientras que la semana 70 comienza en la tierra. En otras palabras, la gran tribulación. La iglesia está sentada en el cielo, representada simbólicamente por 24 ancianos. Ok, le doy el tip, investigue eso. El punto es el siguiente, me llamó la atención que si los 4 seres vivientes representan querubines, dice que una de las cosas que hacen los querubines es darle acción de gracias al que está sentado en el trono. Cuando yo leí eso, yo me detuve, un momentito. ¿Cómo así que 4 querubines le dan gracias a Dios? Lo primero que se me hizo preguntar es esto, y se lo pregunto a ustedes. Un ángel puede pedirle de esos, repito, no de los que se rebelaron, de esos 4 seres vivientes que están allí. Ya están salvos, no tienen nada que ser probado, ya por la eternidad continúan en esa posición. Permítame la pregunta, ¿esos 4 seres vivientes conocerán qué es acercarse al Padre y pedirle, Padre, perdóname porque pequé? No, muy bien, vaya con las conclusiones. ¿Alguno de esos 4 seres vivientes podrá decirle, gracias a ti que estás sentado en el trono, me sanaste de una enfermedad en el cuerpo? No, ok. ¿Podrá alguno de esos 4 seres vivientes decirle a aquel que está sentado en el trono, gracias porque tengo la barriga bien llenita de tanta? ¿Podrá uno de esos 4 seres vivientes decirle al que está sentado en el trono, te doy gracias porque tengo una familia, tengo un hijo, tengo una esposa? No, ellos son asexuales, ellos no tienen sexo. ¿Me está siguiendo? Entonces la pregunta que yo me hice es esta.
¿Por qué esos 4 seres vivientes le van a dar gracias al que está sentado en el trono? Si ellos no saben qué es agradecerle a Dios un perdón de pecado, ellos no saben qué es agradecerle a Dios un plan de salvación, ellos no saben qué es agradecerle a Dios por una enfermedad sanada, ellos no saben qué es darle gracias a Dios por un milagro financiero, ellos no saben qué es darle gracias a Dios porque Dios intervino en su hogar, le arregló el matrimonio, le arregló los hijos y todos felices como el cuento de Alicia y sus países de maravilla. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estos seres angelicales le dan gracias a Dios si ellos en ese sentido no le tienen que dar? La respuesta está más adelante. Vaya conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11. 10 y 11. Y préstele atención a lo que ellos dicen cuando están dando acción de gracias. A ver, ¿quién lee? Ahí está la respuesta. ¿Por qué estos querubines le dan gracias a Dios? Porque fueron creados. En otras palabras, ellos le dan gracias al Padre, gracias a Dios, porque Él los trajo a la existencia. En otras palabras, lo que tiene que motivarnos todos los días a darle gracias a Dios no es cuánta prima te dieron ahora a final de año, no es cuánta plata entra al cajero tuyo, no es cuántas sanidades te ha dado durante el año, no es cuánto dinero ha fluido en tus cuentas bancarias, no es si te arregló el hogar o qué sé yo. No, lo que nos tiene que motivar cada vez que entramos por esa puerta es que hemos sido creados por la mano de Dios y a Él le debemos la existencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy entendiendo lo que está explicando la Biblia, tú no debes esperar que Dios te dé un milagro financiero para decirle a Dios gracias. Tú no tienes que esperar que Dios te sane para levantar las manos y decir: Dios, tú eres poderoso. Tú no puedes esperar que Dios arregle tu hogar para tú poder decirle: oh, tú sí arreglas hogar. No. Tú tienes que adorar a Dios por lo que Él es, independientemente de lo que Él haga o siga haciendo. ¿Alguien puede entender aquí? Dios es digno de darle gracias por lo que Él es. Él es el creador, Él es el Shaddai, Él es el poderoso, Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Shalom, Él es Jehová el yo soy. Por eso el salmista, antes de citar el versículo 4, él primero da una explicación en el versículo 3. Abra la Biblia. Salmo capítulo 100, versículo 3, ¿qué dice? Antes de él decir: entrad por sus puertas con acción de gracias, él dice algo que se tiene que mentalizar todo aquel que entre por las puertas del Señor a su casa. Ajá. Él nos hizo, Él nos hizo, y no nosotros mismos. Ajá. ¿Sabes qué dice Pedro? Que usted y yo antes éramos tinieblas. Primera de Pedro lo dice esa carta. Y Pedro le está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida, sufrida en esa época. Y sabes, una de las ministraciones que está haciendo Pedro a esa iglesia perseguida, a esa iglesia que si tú comparas los problemitas, porque son problemitas los que tú y yo tenemos, comparado con lo que esta gente sufrió, esta gente tiene el Guinness Record en esta mañana, no nosotros, ellos, escúchame. ¿Y sabes de qué los trata de concientizar Pedro, inspirado por el Espíritu Santo? Le dice: no se sorprenda del pueblo de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dentro de la carta explica y dice lo siguiente: mas vosotros sois, escuche, sois, independientemente de los padecimientos, independientemente de lo que esté sufriendo por la causa de Cristo, independiente de eso, dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Oye, interpreta eso: linaje escogido. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios hizo esto, mijo, mija, y conformó un pueblo especial que estaba en la tierra, pero que ahora forma parte del reino de Él. Y de ese pueblo está aquí en esta mañana. Ese eres tú, 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 ese eres tú. Tú eres linaje escogido. Pero ahí no termina todo. Esto es lo que me gusta de la palabra. Ahí no termina todo. No solamente dice que eres linaje escogido. Dice que tú eres real.
Pero ahí real no es de existencial. Ahí real está hablando de una posición de privilegio, de realeza. Somos reyes en el mundo espiritual. ¿Delante de quién, hermano? Porque yo no veo corona en mi cabeza. Delante de los demonios. Delante de los ángeles. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, siéntate a mi diestra? Pero ¿sabes qué le da como promesa a la iglesia? Y no la da cualquiera, el mismo Jesús, ni siquiera un profeta dice eso, el mismo Jesús. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 21? Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Eso es lo que dice literalmente el texto. Se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oye, si eso no te despierta en esta mañana, yo no sé qué te va a despertar. ¿Alguien puede entender la palabra en esta mañana? Levante su mano derecha y diga conmigo: tengo la promesa de que si venzo, me sentaré con Jesús en su trono. Así como Jesús ha vencido y se ha sentado en el trono de mi Padre. Y para que crea que esto no es cuento ni es nada, ¿quién me lee Apocalipsis 3:21? Rapidito. Pregunto, ¿es verdad o es mentira? Ahí está la Biblia. Yo no vine a hablar de mí en esta mañana, yo vine a hablar fue de la palabra de Dios. Ahora, Pedro todavía no se queda ahí, porque Pedro, aparte de decir que somos real, él dice sacerdocio. Somos real sacerdocio, o sea, somos reyes y sacerdotes. Oye, ¿y qué significa que seas sacerdote? ¿Tengo una túnica? No, mijo, no. Toda esa vestimenta en el Antiguo Testamento tiene una simbología. Lo que está queriendo decir allí la Escritura es que tú le puedes ofrecer a Dios sacrificios espirituales. Tú eres el único en esta tierra que te arrodilla y dices: Padre, en el nombre de Jesús. Y ahí está la presencia de Dios. Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, escucha, esto no me lo invento yo. Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, Jesús dijo que el Espíritu Santo, por el cual él rogó al Padre y que enviaría para que esté con sus discípulos para siempre, dice, no es para el mundo, es para mis discípulos. Porque el Espíritu Santo es un don para los discípulos, para los hijos de Dios. Cristo en su sacrificio es un regalo para el mundo, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es para sus discípulos, de los cuales están aquí en esta mañana. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? ¿Dónde están los discípulos de Cristo? Entonces alce su mano, alégrese en esta mañana y siéntase como lo que dice la Biblia que es usted. Usted es real sacerdocio, usted es linaje escogido, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes que hay en ti. Virtudes. ¿Qué hay en ti? Virtudes. ¿Por qué virtudes? Porque en ti está la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué virtudes? Porque con el Espíritu Santo están sus dones. ¿Por qué virtudes? Porque contigo está la bendición de Dios. Y hablando de la bendición de Dios, muchas personas, al no entender cómo funciona la bendición de Dios, oye, eso está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ellos van detrás de la bendición. Por eso es que usted ve que hay algunos, oiga cómo lo estoy diciendo, algunos creyentes que en esta época y sobre todo hoy, afanados, hermanos, en la actitud del corazón, porque es más, no te lo pierdas. ¿Sabías tú que hay personas que no han venido ni el 24 de diciembre que ya pasó, ni hoy 31 a la iglesia por una sencilla razón? ¿Sabes por qué? Porque no están estrenando. Sí, te da risa, pero esa es una verdad. Oye, ¿cómo yo voy a sacrificar un encuentro con Dios, una dominical, por un traje, un vestido nuevo? Pues, ¿en serio? O sea que todavía está atado al sistema del mundo. Todavía vive el agüero ese. Iglesia, estrenando o sin estrenar o con ver rosito y solución. ¿Aló? Pero yo no me voy a perder la presencia de Dios. Yo no me voy a perder la palabra de Dios por una ropa. ¿Y qué tal que Dios los esté probando para ver? Y así quieren recibir el 2018 con bendiciones. ¿Qué les parece? ¿Sabe qué me enseña la Biblia? Vete al principio. Dios dice, acontecerá, Deuteronomio, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi palabra para guardarla, número 1, número 2, para ponerla por obra. ¿Sabe qué dice el principio? Que las bendiciones de Dios te alcanzarán, que las bendiciones de Dios te perseguirán. ¿Eso qué quiere decir? Que al venir a la iglesia la bendición de Dios está sobre ti, está detrás de ti. Que si sales por esa puerta la bendición de Dios te persigue. Que si vas en el transmetro, en el carro, donde vaya, la bendición de Dios te persigue. Así es que funciona la Biblia, mijo.
Cuando escuchas la palabra, la guardas, la atesoras y la ponemos por obra. El resultado de eso es la bendición de Dios sobre tu vida. Versión Nuevo Testamento, porque alguien me va a decir, no, Deuteronomio, la ley, no importa, no voy a meter un huevo, ¿qué vas a hacer? Escucha, Jesús enseña los principios del reino, que van del capítulo 5 al capítulo 7. Y dentro del contexto Jesús enseña varios principios. Pero hablando Jesús de los principios del reino, Él dice esto. Dice, cada día trae su propio afán. ¿De qué habló Jesús? Del afán. Jesús dijo, buscad. ¿Qué dice? Buscad. Escucha cómo lo dice. Primeramente, number one. No hablo bien inglés, pero me entendiste. Number one. Número uno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Pregunto, ¿de qué estaba hablando Jesús cuando dijo añadidura? De bebida, pero no de esta, sino de bebida natural, o sea, alimento, sí, bebida. Habló de la comida, habló pinta 24, pinta del 31, para hablarte costeño y rápido. Él habló de eso, y él dijo que eso Dios lo tiene empaquetado como un combo que se llama, que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, te serán añadidas estas tres cosas. Me voy otra vez al Antiguo Testamento, porque por donde me meta está el principio. Vino Dios y le salió de ofertazo a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te lo daré. ¿Sí o no que eso está en la Biblia? Oye, ¿tú sabes que es que Dios se te manifieste, se te revele y te diga, pídeme lo que quieras? ¿Qué pedirías tú? Bueno, no me lo digas, guárdatelo ahí en el corazón para el Señor. Pero ¿sabes qué pidió Salomón? Sabiduría para gobernar el pueblo. ¿Cómo vas a pedir eso? ¿Ah? Oye, Salomón no era interesado, ¿verdad? ¿Ah? No, ¿verdad? Él no era interesado. Él pidió pues sabiduría. ¿Y sabes tú lo que es sabiduría? Sabiduría es saber aplicar el conocimiento. Pero él no fue tonto, él fue inteligente. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú buscas la sabiduría de Dios, y ese es uno de los temas profundos de Proverbios, que si buscas la sabiduría, ella te adornará, corona será tu cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, como Dios vio que él pidió sabiduría y no plata, ¿sabe qué le dijo Dios? Aunque no hayas pedido riqueza ni nada de esto voy a poner sobre ti. En otras palabras, te lo voy a añadir en el combo. Diga conmigo, yo recibo el combo de la gracia del pacto de Dios. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces viene la pinta, la ropa, viene la comida, viene el vestido y viene las finanzas. Porque la ley es, el principio de Dios es, la bendición de Dios te tiene que perseguir a ti. Tú no la tienes que estar correteando. Ahora yo te digo una cosa, si la bendición de Dios te persigue, te tiene que alcanzar. ¿O no? Porque no es la bendición humana, es la bendición de Dios. Y cuando Dios pone su bendición a perseguirte, es para alcanzarte. ¿Alguien puede entender esa palabra? Diga conmigo, la bendición de Dios ya me alcanzó, ya me alcanzó, ya me alcanzó. Por eso entiende tú en esto en esta mañana. El hecho de que tú hayas junto conmigo apartado este tiempo para venir a buscar y mantener la comunión con Dios, eso implica que ya activaste grandes bendiciones de añadidura para tu vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Levante su mano derecha y diga, yo recibo esa promesa profética en esta mañana. La bendición de Dios como añadidura me alcanza, me apropio de ella por buscar la presencia de Dios. Ya veo que sin usted ponerse el interior amarillo, de aquí sales con la bendición. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Ok. Entonces, los cuatro seres vivientes le dan gracias a Dios porque Él es creador. El salmista en el Salmo 100, versículo 3 dice que nosotros no nos hicimos nosotros, sino que Él nos creó, nos hizo. Y no solamente nos creó y nos dejó como criaturas, sino que nos hizo pueblo suyo, ovejas de su prado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Él nos mantiene en un cerco
que hace un vallado de diferencia entre los hijos del diablo que están en esta tierra, que no quieren saber nada de Dios, que no les gusta la Biblia, que no quieren recibir el mensaje evangelístico, y los hijos del reino que están dentro del redil. Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que cuando yo las traiga habla un solo rebaño y un solo pastor. ¿Aló? ¿Alguien dijo la rosca es mala? No, la roca no es mala, malo es estar fuera de la rosca. ¿Me entiende lo que quiero transmitir? Dios siempre ha hecho una separación entre lo inmundo y lo limpio. Por eso es que la Biblia enseña un principio. Todo el que tiene la presencia de Dios y que es soltero no puede aspirar a casarse con un yugo desigual que no gusta de las cosas de Dios. Te puede pintar los corazones amarillos, puede ser poeta, pero más que Dios tú no lo conoces. Y si no gusta de Dios, que es la esencia, que es amor, que es Dios, menos te amará a ti. Eso es poético que te saca, ese es puro atrapa que atrapa. Pero la persona realmente conoce con quién se casó es cuando convive, no cuando está de novio. Tómelo o déjelo. Para alguien necesita Dios esa palabra. Pero lo que es de Dios está separado. Lo que es de Dios es santo. Por eso es que si tus finanzas quieres que Dios te las proteja, tenemos que aplicar el principio. Job capítulo 1. La Biblia menciona que Dios está contento con Job, su conducta, su forma de ser. Entonces Dios en la cara, escucha, en la propia cara del diablo le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo, prudente? Le menciona las características. Entonces el diablo piensa que todo el mundo que busca a Dios es interesado. Entonces dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le acerca. Escuche cómo dice el diablo, él conoce el cerco. Es un principio, eso está en la Biblia, eso yo no me lo estoy inventando. Job capítulo 1, anote ahí, estudie. Job capítulo 1. El diablo le dijo al Padre, le dijo al Señor, le dijo: lo has cercado a él alrededor, su casa, sus hijos, su finanza, todo lo tiene cercado. ¿Qué da a entender eso? Que la presencia de Dios es un cerco para aquel que la tiene, y el diablo no lo puede tocar. Ahí está la Biblia. Tenemos la mejor protección de Dios, su presencia. Pero hay algo, si bien es cierto, ya hemos entendido que el principio por el cual se le debe dar gracias a Dios, y hablando que hoy es la última escuela dominical, ¿por qué debemos en esta mañana estar agradecidos con Dios? Porque nos creó, gracias, ministra. Porque nos creó, porque te dio la vida. Escucha, ¿tú sabes lo triste que es, ahora que pasé por aquí, por este hospital que está por aquí, esta clínica que está por acá? ¿Tú sabes ¿tú sabes cuánta gente está metida allá? Y hay del médico malo que esté ahí. Porque unos entran con gripe y salen muertos. ¿Aló? Unos son experimentos de laboratorio. Entran por un dolor y salen del quirófano con una cosa rara y después se mueren. Conclusión, no sé si el seguro responde, qué sé yo. Pero lo que te quiero dar a entender es esto. Mientras muchos están ahí debatiéndose en sala de UCI, cirugía, lo que sea, usted está aquí completico en esta mañana. Porque Dios te dio la vida. Porque Él te permite respirar. Porque Él te permite hoy que puedas tener todo lo que tienes gracias a Él, pero principalmente la vida. Y no tienes solamente la vida física, tienes la vida eterna. Porque aunque este cuerpo abandone, tú abandones en tu espíritu, abandones este cuerpo, tú tienes la promesa de estar en el paraíso esperando la primera resurrección. Y el cuerpo que Dios te va a dar no es el mismo que dejaste, te lo va a transformar. ¿Y sabes cuál es el molde de ese cuerpo? Semejante al del Hijo de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. ¡Ay, quieres más! Oye, el Señor está de ganga. Yo no encuentro un Dios tan bondadoso y tan generoso con sus hijos. Oiga, usted me hizo acordar algo. Una vez Jesús viene y le da a entender eso a muchos. Se los dio a entender. Juan capítulo 6, anote, Juan capítulo 6. La gente está escuchando 3 días y hay a Jesús en el sermón, en la enseñanza. Y tienen hambre. Jesús es consciente que hay una necesidad física. Bueno, multiplica los panes. El punto es el siguiente: el Señor comienza a exhortarlos en la otra parte que Él cruza las aguas. Comienza a exhortarlo y decirle: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, Dios no los podré dar vida eterna y no los podré resucitar en el día postrero. Pero si ustedes se benefician con la palabra de vida que yo les traigo, yo les prometo, porque ese mandamiento recibí del Padre, darles vida eterna, número 1, número 2, y resucitarlo en el día postrero. Pero ¿sabe qué dice? Que muchos, cuando Él comenzó a enseñar de eso, en la sinagoga se ofendieron. Entonces Jesús, que detectó el ambiente, les dice, porque es que Jesús no le cambió la sintonía, Jesús no les cambió el tema. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Ajá, ¿y esto qué les ofende? ¿Esto qué les ofende?
Y comenzó Jesús a aumentar el discurso. No lo bajó, lo aumentó. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Aquí hay muchos de ustedes que no creen en mí. Un silencio, hermano, sepulcral. Y cuando él dijo eso, dice el texto, ahí está Juan capítulo 6, verifícalo. Dice que desde ese momento, a partir de ese entonces, muchos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. ¿Cómo te parece? Y Jesús viene y confronta a los 12 y les dice: ¿se quieren ir? Váyanse también. Oye, se le acaban de ir más de 500 personas y ahora esos 12 se irá a quedar solo. Pero a mí me llama la atención algo. Sale Pedro hablando por los 12 y dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En otras palabras, no hay para más nada. De vida eterna, que eres tú y tu palabra. Que me estremezca los huesos, que me ofendan esta mañana. Pero si esa palabra me lleva directico al Padre para estar por toda la eternidad, no importa lo que sea dura la palabra. Lo importante es que ella me vivifica, lo importante es que ella me cambia y lo importante es que ella trae la bendición de Dios para mi vida. ¿Alguien se siente molesto en esta mañana? Tranquilo, allá arreglamos allá afuera, no se preocupe. Oiga, eso me lo dijo como para que no me inviten más. ¿Ah? Tranquilo, yo entiendo. Pero yo sé que muchos de ustedes me quieren como yo los quiero a ustedes en el amor del Señor. Palabra dura, palabra de exhortación, palabra de consuelo, es la palabra que nos edifica. Escuche, a donde voy, no hay de otra manera que agradecerle a Dios, porque Él nos dio la vida y nos anexa la vida eterna. Juan capítulo 5, Jesús explicando por qué tiene autoridad, Él dice: yo tengo autoridad para juzgar, el Padre ya no juzga, yo soy el que juzgo ahora porque todo el juicio me lo dio el Padre. Número 2, el Padre da vida, pero ahora no la va a seguir dando porque me delegó esa autoridad a mí. Juan capítulo 5, solo puede verificar allí. Y Jesús dijo: a quien yo quiero ahora doy vida. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Cualquiera que oye esta palabra y cree, dice al que le envió, de cierto ha pasado de muerte a vida eterna y no vendrá a condenación. O sea que usted tiene en esta mañana doble vida: vida física y vida espiritual. Entonces, concluimos con lo siguiente. Ya con eso, cada vez que entremos por esa puerta, tenemos que venir con la mentalidad de darle acción de gracias a Dios. Pero Dios, como digo en esta mañana, Dios está de oferta. Porque aparte que nos ha dado la vida física, la vida espiritual, ha anexado muchas bendiciones a nosotros. Vámonos al Salmo 103, versículo 2 al 5. Salmo 103, versículo 2 al 5. Salmos capítulo 103, versículos del 2 al 5. ¿Quién tiene la amabilidad y lee voz fuerte, por favor? Ok, ¿qué está haciendo el salmista allí? Está bendiciendo a Dios, ok. Y en esa bendición hacia Dios hay algo que lo está motivando y es un inventario que le está haciendo. ¿Cuál es el inventario que está haciendo? Los beneficios que ha recibido en esta tierra, de los cuales menciona el perdón de pecados, de iniquidad. Menciona sanidad, porque dice: Él es el que te sana todas tus dolencias. Restauración, te corona de favor. Mejor dicho, ella está resumiendo tantas cosas. Si yo les diera el micrófono a cada uno de ustedes, sé que se identificarían con ese salmo,
diciendo, en este año Dios me ha sanado de esto. Otros me dirían, en este año Dios me ha dado bendición financiera. En este año me dio un carro, en este año me dio un hijo, en este año, mejor dicho, cada uno tendría su testimonio de agradecimiento. ¿Cierto que sí? Eso no necesito aquí tener palabra de ciencia para saber quién está agradecido por algo que Dios le dio. De una u otra manera usted ha recibido una bendición de Dios. O sea que ahora tenemos 3 motivos para agradecer a Dios. Número 1, porque es el creador. Número 2, porque te dio la vida física y la vida espiritual. Y número 3, por toda la lista de lo que tú sabes que te ha dado Dios durante este año. Mejor. Para no limitarse Dios, en 2018 se abre un nuevo ciclo para Dios comenzar a bendecir también para el 2018. Dale un fuerte aplauso. Terminamos con el siguiente relato. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Esta historia que voy a explicar rápidamente la vas a encontrar, repito, para los que están tomando nota, para los que están buscando la cita. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Le voy a pedir al hermano de los controles, si es posible, que me coloques allí una cortina de una adoración para concluir el tema en esta preciosa mañana, que sé que ahorita ya vamos para el mediodía. Repito la cita, Lucas capítulo 17, versículos del 11 en adelante. Ubíquese allí, tenga la amabilidad. Ok, ¿ya tiene el texto? Ahora míreme acá. No lo vamos a leer versículo por versículo, pero ahí le doy la cita para que verifique lo que le voy a explicar. La Biblia dice que Jesús tenía que ir a Jerusalén. ¿Cuál es su destino? Jerusalén. Pero dice que él estaba pasando entre Samaria y Galilea, así dice la Biblia ahí. Y estando él en esa posición geográfica entre Samaria y Galilea, dice que a Jesús le salieron al encuentro, pero a lo lejos, unos leprosos, que en suma total eran 10. Okay. La Biblia enseña de que ellos a lo lejos le dijeron a Jesús, maestro, escuche, lo llamaron maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué pedían ellos? Misericordia. ¿A quién se lo pedían? A Jesús como maestro. Pero escúcheme esto. La Biblia dice que ellos se colocaron, se pusieron en pie y se pararon desde lejos. ¿Por qué? Permítame darte una introducción para que podamos entender lo que está allí. Porque si no contextualizamos no vamos a entender la esencia de ese pasaje. Perdóneme. Para la época en que vivimos, hablar de lepra, eso como que no es muy familiar, porque no es una enfermedad muy común, ¿verdad que sí? Ok. Pero cuando nos vamos a los tiempos bíblicos, era la peor enfermedad de la piel que podía existir, porque no tenía cura, no tenía tratamiento. Cuando usted lee la escritura, Levítico capítulo 13, ahí vas a encontrar muchas cosas interesantes. Y es que allí le llaman a los leprosos o a esa enfermedad como una llaga. Dicho técnicamente hoy en día, un cáncer en la piel, que formaba una llaga, un cráter, al punto que el tejido, escuche, el tejido de la piel quedaba abierto y se veía como un hueco, pero con un rojizo. ¿Usted nunca ha visto una carne de caballo? ¿Aló? ¿Nunca la ha visto? Pero algunos sí se la han comido. Sí, en los embutidos estos que no son de marca. Ahí va el caballo y todo, burro y todo eso. Permítame. Usted ve que la carne de caballo es como un rojiza, no es como la de la vaca, es un color rojizo. Bueno, cuando una persona tenía lepra en esa época, la lepra le comía los tejidos de la piel y le hacía una llaga, un hueco. ¿Qué resulta? Eso se pudría y botaba pus. Entonces el leproso cuando caminaba, en vez de oler a Paco Rabanne y a Tommy Hilfiger y todas estas colonias muy buenas, perfume, perdón, él olía, era fétido, apodrido. ¿Está escuchando? Ahora bien, esa era una enfermedad que no la trataban los médicos. ¿Sabe quiénes daban el dictamen? Los sacerdotes, no los médicos. Lo normal era
que una persona en esa época que tuviera lepra fuera un médico, porque ¿quién trata las enfermedades? Un médico. Pero aquí la lepra no la trataban los médicos, la trataban los sacerdotes. Oye, el sacerdote lo que sabía era de incienso, de ofrenda, de tabernáculo, pero él no sabía, él sabía lo que sabe de medicina, lo que sé yo de chino, nada. Pero Dios por la ley le enseñó cómo dictaminar realmente una persona que tenía lepra. Y lo único que hacía el sacerdote era dictaminar: eres leproso, fuera. Por eso la lepra, más que una enfermedad en la época de los tiempos bíblicos, era considerada una inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenía lepra no solamente estaba enfermo físicamente, sino que estaba inmundo delante de los ojos de Dios. Eso es lo que enseña la ley. Léetelo, Levítico 13, ahí está. Ahora, cuando el sacerdote dictaminaba la lepra, le decía al leproso: tú eres leproso. ¿Sabe cuál tenía que ser la reacción del leproso? El leproso tenía que descubrirse el cabello, sea hombre o mujer. ¿Por qué? Porque la lepra tenía un efecto sobre el cabello, y es que lo hacía blanco, le quitaba la pigmentación natural del cabello. Todo eso hacía la lepra. Lo otro que tenía que hacer el leproso era que tenía que rasgar sus vestiduras, símbolo de dolor. Y lo otro que tenía que hacer el leproso es que en las dos cosas que él tenía que correr esbozado: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Levítico capítulo 13, que a partir de ese momento que era declarado leproso, tenía que vivir fuera del campamento. En otras palabras, tenía que vivir aislado. Y dice el texto, ahí lo puede verificar, Levítico 13, tenía que vivir solo. En otras palabras, los leprosos no solamente tenían la condición de que estaban enfermos, sino que tenían que estar aislados del pueblo. No podían votar, no podían tener cena navideña, no podían abrazar a los hijos, no podían abrazar a la familia, no podían dar ni el feliz año. Tenían que vivir aislados. En otras palabras, eran unos muertos vivientes. Tenían, ya tú puedes deducir la condición psiquiátrica de ellos, porque esa enfermedad, el aislarlo de la sociedad, tú sabes lo que le pasa a una persona cuando la aíslan de la sociedad. Ahí estaba el leproso. Y el leproso, escúchame, no se podía poner de tú a hablar con una persona, por causa de que era inmundo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseñaba que cualquiera que se rozaba, saludaba, tocaba a un leproso, es como si fuera él también leproso, se hacía inmundo. Ahora entiendes tú. Porque será su posición. La Biblia enseña que Jesús hizo algo impresionante, hermano, que si no le explico tampoco lo va a entender. Jesús le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Eso tiene una explicación. Cuando tú comienzas a leer Levítico capítulo 14, ¿qué dije yo? Levítico capítulo 14, o sea, volteas el otro capítulo de Levítico. Te dije 13 ahorita, ahora me remito al 14. Ahí vas a encontrar que habían ciertos cuerpos humanos que desarrollaban unas defensas con el tiempo, y ese cuerpo leproso se sanaba. Entonces, automáticamente aquel que le dictaminó que era inmundo, que era leproso, era el mismo que tenía que hacer el examen y el dictamen para decir: él es limpio, y hacer una ceremonia X y Y que está allí detallada en el capítulo 14. Pero ¿quién tenía que hacer eso? El sacerdote. Permíteme. La escritura entonces menciona que cuando el leproso se veía que ya su piel era sanada, él tenía que ir al encuentro, pero no dentro del campamento, fuera del campamento, al sacerdote, y mostrarse al sacerdote, para que el sacerdote viniera y lo comenzara a examinar: las orejas, el cabello, la cara, su cuerpo, todo lo tenía que hacer el sacerdote, minuciosamente. Entonces, cuando el sacerdote lo revisaba, el sacerdote dictaminaba: eres limpio, y se hacía una ceremonia para confirmar su limpieza. ¿Me está siguiendo? Entonces, analice lo que Jesús está haciendo. Al Jesús decirles a ellos: vayan y muéstrense a los sacerdotes, ¿sabe lo que Jesús estaba haciendo allí? Un acto de fe para ellos. Porque los únicos que se podían mostrar a los sacerdotes eran los que veían la lepra sanada. Pero viene la fe, aquí es donde actúa la fe. Oye, ¿cómo tú teniendo la lepra te la estás viendo y Jesús te está diciendo: ven y muéstrate a los sacerdotes si estás leproso? ¿Para qué te vas a mostrar si estás leproso? No sé si está entendiendo lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo es un ejercicio de fe, y es actuar basado en lo que no se ve, pero creyendo en lo que Dios dijo. Eso es fe.
Por eso muchos de aquí que en el 2017 no han visto cosas, si tienes la palabra profética dada por Dios, tienes una profecía, tienes una promesa de Dios, lo que no viste en el 2017 lo verás en el 2018. Porque no es lo que ves ahora, sino lo que crees. Y el resultado de lo que crees hoy y todo este año lo verás en el 2018. Y ellos obedecieron. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Fueron, caminaron, pero en el momento que están obedeciendo y creyendo, los 10 se sanaron. O corrijo, los 10 los sanó el Señor. Y te pregunto, ¿sabes qué representaba una sanidad de una lepra en esa época? Representaba que tú volvieras a la vida. Representaba que tú volvieras a la vida civil. Representaba, te lo voy a traer al 2017, que entraras a Carrefour, al Éxito, a comprar. Representaba que podías saludar, feliz año. Representaba que podías entrar a tu trabajo nuevamente, recuperar tu empresa, recuperar todo, tu vida privada y pública. Representaba el todo, hermano. ¿Sabes qué dice la Biblia? Los mismos 10 tuvieron la misma palabra. Los mismos 10 tuvieron la misma sanidad. Los mismos 10 el Señor los sanó. Pero la Biblia dice que uno de ellos hizo algo que los otros 8 no hicieron. Los 9, eso. Porque son 10. ¿Sabe qué hizo este? Se regresó. Y aquel que le dio la sanidad hizo algo. Se postró en tierra, puesto su cara a tierra, se postró y comenzó a darle la gloria y la honra a él postrado. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Le hace una pregunta y le dice: ¿dónde están los otros 9? ¿No son 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? La pregunta es, humanamente esa es una pregunta tonta. Pero ¿por qué Jesús hace esa pregunta? No es tonta, humanamente es tonta, pero espiritualmente no. ¿Sabe qué es lo que le está queriendo Jesús decir a este hombre? Así como tú fuiste sanado y entendiste que yo te sané y me estás agradeciendo. ¿Y por qué sé que me estás agradeciendo? Porque me estás dando la gloria. Ellos mismos fueron sanados con la misma palabra, con mi mismo poder, pero ellos no desarrollaron la actitud que tú desarrollaste. Ellos tenían la capacidad para hacerlo y no lo hicieron. Conclusión: este fue el único que por recibir el beneficio de Dios fue agradecido. El resto solamente clamó a Dios por un beneficio, pero se olvidó del Dios del beneficio. Aplicación espiritual. Hay personas que solamente vienen a una iglesia porque le traen a Dios un problema en el hogar, le traen a Dios un problema financiero, le traen a Dios un problema de salud, le traen a Dios un problema que no lo han resuelto ni con brujería, ni con nada, ni con la moneda cortada en cruz. ¿Sabe qué hace Dios? Se ha glorificado en muchos de ellos. Les ha sanado, les ha arreglado el matrimonio, les ha puesto riñones nuevos, les ha puesto, si eran de tensiones bajas o altas, se la ha puesto normal, les ha quitado el SIDA, les ha quitado el cáncer, les ha puesto visión, les ha puesto un empleo, les han puesto que le paguen primas, prestaciones, les han puesto todo. ¿Y sabes qué han hecho? Lo mismo que hicieron los 9. Después que recibieron el beneficio, ni más volvieron a la congregación. Y para venir a la iglesia, eso es como que si los jalaran como vaquero con soga. Venga para acá, para la iglesia. ¿Sabe cuánto cuesta una sanidad de Dios? Nada, gratis. ¿Sabe cuánto cuesta que Dios arregle un hogar? Nada, gratis. ¿Sabes tú cuánto cuesta que Dios sane una persona de SIDA? Nada. Y sin embargo, gente ha sido desagradecida. Gente que debe estar aquí porque no viajó, está aquí en Barranquilla, aquí está. Estando aquí de cabeza diciéndole: gracias, Señor, por todo lo que me diste en este año. Pero lamentablemente no están. ¿Sabe por qué? Escúcheme lo que voy a decir. Cuando Pedro dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús aclaró enseguida, porque a Jesús no se le filtra nada. Jesús dijo: uno de vosotros es diablo. Así lo dijo, búsquelo, Juan capítulo 6. Ese se quedó, no por la palabra, se quedó por el beneficio que le implementaba el ser uno de los 12, el tesorero. Porque si tú me buscas la biografía de Jesús, al ministerio de Jesús le entraba buena plata.
¿Con qué crees tú que vivía la familia de Pedro cuando lo dejó todo? ¿Con qué crees tú que vivía la familia de Leví cuando lo dejó todo? Jesús sostenía a los 12 y la familia. ¿Por qué crees que Jesús se quedó? Lamentablemente así hay hoy en día. Una campaña evangelística, el Señor lo sana, el Señor hace tantas cosas, y no toman la actitud que tomó este leproso que fue sanado, venir a buscar la presencia de Dios. Porque ¿sabes para qué el Señor hizo la sanidad? Para Él demostrar que Él existe y que Él todavía sana hoy en día. Para Él seguir demostrando que Él es poderoso. Pero si la persona después de haber recibido esa sanidad no busca a Dios, la persona después de recibir ese beneficio no es agradecido con Dios, Dios cumplió con haber demostrado su grandeza. Pero Él busca gente agradecida, no gente que solamente se beneficie de su poder, gente que quiera su presencia, no su poder. Gente quiere magia en los altares. Quieren venir aquí que Dios les cambie su vida, pero no diezman, no ofrendan, le roban a Dios, son vulgares, hacen negocios ilícitos y así quieren vivir la vida cristiana. Y así no se puede. Porque a Dios no le interesa las personas que son sanadas y ya. A Él le interesa es que esos que fueron sanados vengan y se rindan a sus pies y le entreguen todo su ser y le digan: Señor, gracias por todo lo que me diste, y mi forma de agradecerte es aquí, me entrego cuerpo, alma y espíritu en tu presencia. Muchos de esos agradecidos están aquí, muchos de esos que se comportan de su presencia, muchos que están aquí no por el interés de lo que Dios les ha dado, porque en este acto están aquí es por agradecimiento por la presencia. Así es que no cambie eso, hermano. Su actitud y mi actitud de agradecimiento no la cambiemos por nada. No la cambiemos por fiesta navideña. No la cambiemos por los meses que vienen, carnaval. Y no haga eso. El carnaval se va, el ron se va, las mujeres se van, pero Dios permanece para siempre. Colóquese sobre sus pies, por favor. Una actitud de agradecimiento para con Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí, entendiendo toda esta palabra, pueden cerrar sus ojos ahora y comenzar allí a meditar en el Señor y decirle: Señor, gracias. Te debo la vida, te debo la salvación, te debo los bienes materiales, te debo la ropa que tengo puesta, te debo mis hijos, te debo mi esposo, te debo mi hogar, te debo el aire que respiro. Comience allí. Salmo 103 lo leímos y le dice: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque la mente tiende a olvidarse. Pero por eso Dios nos recuerda en esta mañana. Gratitud quiere el Señor para con nosotros. Gratitud, gratitud. Padre, en esta mañana hemos predicado tu palabra, Señor. Solamente tenemos agradecimientos para ti, Dios. Oh, cuántas personas han sido ingratas contigo. Cuántas personas que tú les has demostrado tu existencia han recibido milagros. Es para que sigan y persistan en tus caminos, pero lamentablemente hoy no están. Porque para ellos no han entendido por qué Dios los sanó. Pero henos aquí en esta mañana que muchos hemos entendido por qué nos sanaste, por qué nos hiciste el milagro financiero en el 2017, por qué bendijiste nuestras vidas de una u otra manera. Ahora levante sus manos, por favor, levántelas. Padre, ahora mira cada corazón que comienza desde su interior a agradecerte. Los corazones ahora, Señor, comienzan a postrarse en su alma, en su espíritu. Padre, ahora aquí estamos, delante de tu presencia, Señor, diciéndote gracias, pero no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros corazones, sino, Señor, con nuestro ser. Juntamente, si tienes allí a tu familia, tu esposa o tu hijo, abrázalos y hagas allí un altar en ese lugar donde estás, en esa silla donde estás, y comiencen como familia que están aquí, los que no están, a darle gracias a Dios. Esposo, dale gracias a Dios por esa esposa. Esposa, dale gracias a Dios por ese esposo. La Biblia dice: dad gracias a Dios por todo. Muchos desean una familia, no la tienen, tú la tienes. Muchos desean una salud que tú la tienes. Comienza ya a darle gracias. Dale gracias por tu vida.
Gracias por la familia que estás abrazando. Aún si no están aquí, dirige tu atención a donde están ellos. Si viajaron, si están en casa, si están en otro lugar, si están laborando, dale gracias a aquel que ha dado eso a tu vida. Vamos, dale gracias. Abre tu boca allí para el Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Vamos, ora ahí al Señor. Habla con el Señor. Si alguien se quiere postrar, ya eso es suyo. Pero usted que tiene ese altar allí con su familia, vamos, siga abrazado, siga dándole gracias.